de la invasión de Rusia sobre Ucrania. Boris, ¿qué tal de fin de semana? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días Vilma y buenos días a toda la audiencia de Hablando Claro, deseándoles que tengan una semana bonita y Sí, provechosa, que se nos acaba ya el mes de febrero del año el 2023, tiempo está mañana lindísimo. sí, está muy bonito y va pasando demasiado rápido y como Bueno, bien, es chiquitico. sí, como bien decías, habíamos analizado el viernes pasado una de los focos del primer año de la guerra entre Rusia y Ucrania, y hoy íbamos a develar detrás del telón de lo que está pasando con el querido amigo don Constantino Urcullo, analista político y de temas internacionales, para poder entender ese ajedrez geopolítico, qué es lo que hay detrás de ahí, porque lo que vemos es una confrontación entre dos países, pero un mar de fondo alrededor y un teatro donde muchos de los actores no son completamente visibles. Don Constantino, qué gusto saludarlo. Buenos días. Buenos días, doña Vilma, buenos días, Boris. Qué gran gusto volver a compartir en las ondas hercianas con Boris. Más cerca del micrófono, dice Dani. Hacía mucho tiempo que no tenía la oportunidad y el privilegio de conversar con usted, Boris. Muchas gracias, don Constantino. Bueno, mire, yo creo que usted hace un enfoque adecuado de esto, porque hay que ver el gran escenario en el cual ocurre este conflicto. Y yo creo que para empezar lo mejor es recurrir a una palabra que usó el canciller alemán, el señor Scholz, cuando dijo que la guerra en Ucrania significaba un Zeitenwende, un punto de inflexión, un punto de cambio de época. Y es que con esa guerra entramos en una nueva etapa en la historia universal, para verlo de esa manera, donde se abre lo que han llamado los analistas y los políticos la época de competencia entre las grandes potencias, y más que competencia, de rivalidad. Veníamos de la Guerra Fría, que fue una lucha entre dos bloques grandes, el socialista y el capitalista, y luego vivimos una década casi de lo que se llamó la unipolaridad, donde fue el predominio de los Estados Unidos, militar, económico y yo diría que inclusive simbólico, pero de pronto, bueno, se abre un mundo multipolar donde la República Popular China asciende, donde Rusia regresa a inicios de siglo, gracias al desarrollo de la producción de fósiles, tanto petróleo como gas, y fundamentalmente gas, que le vende barato a la Unión Europea. Pero resulta que los ascendentes cuestionan la hegemonía norteamericana en el mundo. China comercialmente, también en el campo tecnológico, pero Rusia quiere volver a restablecer su zona de influencia en lo que se ha dado en llamar el espacio postsoviético. Allá a nosotros se nos olvidó lo que ocurrió en 1991, Boris, que se desintegró la Unión Soviética y 15 repúblicas, si mal no recuerdo el número, se fueron de la Unión Soviética y surgió la Federación Rusa. Entre las que se van de la Unión Soviética es Ucrania, Kazajstán, todos los países del Cáucaso del sur. Y cuando llega Vladimir Putin, quiere restablecer el dominio ruso, o la predominancia o la hegemonía sobre esa zona del espacio postsoviético. Y entonces esa incursión en Ucrania, ya había ocurrido una incursión en Georgia, en las repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, había habido dos guerras en Chechenia, que esas no se habían separado, esas dos repúblicas en el Daguestán no se habían separado de Rusia, pero Putin tiene una frase, y con eso termino, para que sigamos la conversación. Dice que la desintegración de la Unión Soviética fue la más grande catástrofe geopolítica del siglo. ¿Ah? Entonces, Putin es el reconstructor, es el reconstructor del poderío ruso, y hay que acordar, a veces valdría la pena que en algún momento trajeran ustedes a algún historiador que
volviera a ver 300 años atrás. Rusia siempre ha sido un imperio, desde la época de Iván el Terrible, Catalina la Grande, Pedro el Grande, y Rusia, recordémoslo muy brevemente, ha derrotado 2 veces a los europeos que se le quisieron meter. Derrotó primero a Napoleón y después derrota a los nazis. Entonces, Rusia es un actor sin el cual es imposible entender la historia europea y la historia universal. Yo creo que, en efecto, en los primeros meses de la guerra hicimos algunos acercamientos de esta naturaleza que señala Constantino, y en efecto, entonces uno tiende a colegir de lo que estás planteando, doctor Urcullo, que hay esta asunción de Putin como un zar, como que volviendo a recuperar el terreno. Y para ir hablando del papel de las potencias, es muy interesante que el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, va ahora a visitar justamente a esas repúblicas que, digamos que de ninguna manera había tomado como suyas o como aliados importantes, Kazajistán y todas ellas que tienen estos nombres complejos, y va a sentarse con ellos en la mesa para decirles: nosotros también estamos aquí, con la idea de que no es que se van a cambiar del todo, pero sí mostrarles un acercamiento y tener un pie, ya no solo en Ucrania, sino también en otras naciones que fueron de las antiguas repúblicas. Y es que es un juego global, es un ajedrez global, porque si usted ve, los rusos llaman a todas esas repúblicas del espacio postsoviético, le llaman el vecindario cercano. Si usted se viene aquí al otro lado del Atlántico, se encuentra en inglés una expresión similar, que es el patio trasero. The backyard, ¿verdad? Entonces, el juego pasa en gran parte por eso. Cuando usted ve lo que hay en Nicaragua, por ejemplo, en este momento, ahí hay una estación de seguimiento de satélites en la laguna de Nejapa, GLONASS. El equivalente al sistema GPS occidental está instalado en muchos lugares del mundo, pero hay una estación en la laguna de Nejapa, en Managua. Rusia tiene permanentemente 250 o 350 tropas en Nicaragua. Hay un edificio de capacitación disque para el combate del narcotráfico, pero hay una placa a la entrada del edificio que dice Ministerio del Interior de la República Rusa. O sea, le dieron eso con calidad de embajada Ortega y Murillo a los rusos. O sea, tienen esa extraterritorialidad fuera, digamos, de la embajada, del ámbito diplomático. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué es? Bueno, se podría poner a denunciar el asunto con mentalidad de Guerra Fría. Bueno, y no cabe la mentalidad de Guerra Fría, porque Putin está lejos de ser socialista, más bien es homofóbico, se va a persignar a la Iglesia Ortodoxa con el patriarca Kirill, y lo que quiere es restaurar el tradicionalismo ruso y critica a Occidente por decadente, por las cuestiones de género, etc. Pero el tema está en que los rusos han girado hacia otras zonas del mundo. Venezuela, Nicaragua, tienen una presencia importante en el Sahel, en Mali, por ejemplo, los mercenarios Wagner, que son rusos, Prigorine, que tiene ahora un conflicto con el señor Putin porque le dice que no es lo suficientemente radical en la guerra con Ucrania, pero ese es parte del juego. Yo me meto en el área del otro para crearle la incomodidad. Sí. Don Constantino, en esta primera lectura y aproximación que usted nos hace, ¿esto es solo referido a la acción política que en este momento está teniendo el presidente Vladimir Putin, o es una estrategia y una estructura que está montando Rusia para ir en primera instancia recuperando el terreno que había perdido tras la disolución de la Unión Soviética y yendo más allá hacia otros países? Esa sería la primera lectura geopolítica de lo que usted nos está diciendo. Yo creo que la primera lectura es que está tratando de recuperar esa parte inicial. Esa parte inicial. Yo creo que ellos se dan cuenta
ellos y los chinos también, que son más poderosos que Rusia desde el punto de vista no militar, porque no tienen igual número de cabezas nucleares, pero sí comercialmente. Ellos saben y en tecnología. Y en tecnología, inteligencia artificial. Saben que en este momento no pueden enfrentar abiertamente a los Estados Unidos, ni comercial, ni tecnológicamente, y menos militarmente. Porque los Estados Unidos, bueno, es una potencia que sufre un relativo declinar, pero sigue siendo el muchacho fuerte del barrio, ¿verdad? Entonces no lo van a cuestionar en cuanto a su poderío global, sino que lo que están buscando es irlo erosionando sistemáticamente a través sobre todo de alianzas con el sur global. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted ve la votación de Naciones Unidas condenando la invasión rusa de hace una semana, bueno, fue abrumadora, 141 en contra de Rusia y 33 se abstienen. Sí. ¿Quiénes se abstienen? China, la India, Irán, Turquía. No, Turquía no es de los que se abstiene, pero sume... Y todas las exrepúblicas socialistas. Sí, sume usted... Las exrepúblicas se abstienen. Sume usted solo India, que juega la neutralidad. China e Irán. Y China son... India y China son 1.400 millones de seres humanos cada uno, son 2.800 millones de 7.000 millones. 7.000 que somos. De los primeros 5 en armamento del mundo. O sea, potencias. ¿qué es lo que está tratando de plantear tanto China como como Rusia, la Federación Rusa? Lo que están tratando de decir es, miren, el mundo ya no es un mundo hegemónico controlado por los Estados Unidos. El mundo es multipolar. Unámonos todos para contrabalancear ese peso enorme de los Estados Unidos presente en los 7 mares, sí, y nosotros ir construyendo unas relaciones internacionales diferentes. Pero siempre detrás de una potencia, de las que jugaban en el mundo bipolar. Sí, pero acuérdese una cosa, que en el mundo bipolar fue muy divertido, porque no fue tan bipolar como lo pensábamos. Era muy unipolar. Había los Estados Unidos, bueno, Rusia estaba, la Unión Soviética estaba aislada, no tenía el tipo de relaciones comerciales que tiene hoy día la República Popular China. Entonces, ahí estaba Rusia, tenía 8.000 cabezas nucleares, los gringos tenían otras tantos, apenas China estaba despegando. China despega a inicios de siglo. Entonces, el tema aquí fundamental en esto es entender que ese mundo de bloques no se repite y que lo que están tratando de hacer de diversas maneras, Rusia y China, es de tratar de contrabalancear el peso de los Estados Unidos, que va deteriorándose, pero que no se ha agotado. ¿Cuál es la diferencia, Constantino Urcullo, del papel de China entonces durante los primeros meses de la invasión y en este momento que ha propuesto sobre la mesa un plan de paz que dice un periodista del País de España que es un plan para salvar la cara de los propios chinos? ¿Cuál es el papel? Porque ellos han estado dubitativos, ¿verdad?, en su puesta en escena. Sin embargo, Xi Jinping dijo que iba a ir a visitar a Vladimir Putin. Entonces, esto ha ido, digamos, derivando ya, claro, a otro estadio de conflicto donde empieza a haber más presión por la negociación, por algún camino que vislumbre cerrar esto que parece imposible en este momento. Bueno, el plan de paz es, la propuesta llama la atención, porque China no ha querido comprometerse hasta el momento en suministrarle armas o equipos significativos a Rusia. Lo que ha hecho es, ha tratado de jugar a una cierta neutralidad en el conflicto, en el sentido, ¿por qué esa neutralidad? Porque China tiene una economía interdependiente de la economía occidental, es decir, sanciones y ruptura. China es una gran fábrica exportadora
¿Y quiénes compran? Los occidentales, los gringos, nosotros, veamos la ropa que usamos, made in China, ¿verdad? Entonces, el tema está en que China no puede jugar esa carta que juega Rusia, porque Rusia, ¿qué exporta? Armas y combustibles fósiles. No tiene una estructura industrial significativa. Entonces, China se quedó en el medio, ambigua, dicen los norteamericanos. Sí. Inclusive el señor Biden fue a hablar a Bali con el señor Xi Jinping y lograron algún tipo de acuerdo. Entonces, el plan de paz es un plan interesante. Mire, yo lo tengo aquí, me lo envió la embajada china la semana pasada, y tiene cosas que benefician a los Estados Unidos en su lucha con Rusia. Dice, respetar la soberanía, la independencia y la integridad territorial de todos los países. Eso, ¿a quién le duele? A Rusia. Porque invadieron otro país, desconocieron las fronteras. Abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dice, reconocer las legítimas consecuencias, las legítimas preocupaciones de seguridad de todos. Eso es reconocer que Rusia tiene cierta legitimidad en estar preocupada por la expansión de la OTAN en los años anteriores. Luego plantea un alto al fuego y después reanudar las conversaciones de paz. Ahí juegan en estos dos puntos, plantean transformarse en mediadores en el conflicto. Y luego resolver la crisis humanitaria, esos mediadores, proteger a los civiles y prisioneros de guerra. Luego, mantener la seguridad de las centrales nucleares, eso, ¿a quién no estaría de acuerdo con eso? Y reducir los riesgos estratégicos. Esto va en contra de Putin. Permítame que lo lea, doña Vilma. Mire, dice los chinos, las armas nucleares no deben ser utilizadas y las guerras nucleares no deben ser libradas. ¿Contra quién va esto? Con Putin, que ha estado amenazando con el fuego nuclear, que nunca lo va a usar, pero ha utilizado eso como elemento de chantaje en esto. Facilitar las exportaciones de cereales hacia el sur, hacia el África y a los países de lo que antes se llamaba el tercer mundo. Poner fin a las sanciones unilaterales, eso va en contra de los norteamericanos. Mantener estables las cadenas industriales y suministros, eso los afecta a ellos, porque todo esto les ha afectado sus exportaciones. Y luego, promover la reconstrucción posconflicto, donde van a ir a invertir a Ucrania. Resumiendo usted ese plan de paz, entonces China no tuvo una posición ambigua, esperó estratégicamente el momento para ser el actor que pareciera va a conducir. Yo creo que era ambigua o no, porque no se le veía ni a favor del uno ni del otro, aunque se sabía de su cercanía con China. Sí, porque, Vilma, usted mencionaba algo de que Xi Jinping va a visitar Moscú. Bueno, unos meses antes se reunieron Xi Jinping y Putin en Pekín y firmaron un comunicado que le dolió mucho a los occidentales. Les dolió mucho porque significaba una cosa muy importante. ¿Qué decía el comunicado? Reafirmamos nuestra amistad sin límites. Bueno, sin límites es sin límites. Yo me muero por usted, ¿verdad? Sí, es sin límites. Es sin límites. Entonces, ahí la clase política norteamericana y europea reaccionó muy duramente ante esa manifestación, ¿verdad? Voy a hacer una pausa, la primera, 8:20 de la mañana. Entonces, y ahí vamos a continuar, China quiere emerger ahora como el gran facilitador, como el gran componedor. Ese papel que la Unión Europea debería haber reivindicado, pero que reivindica un actor tan potente como China, qué tan plausible resulta ser cuando Zelensky dice, nosotros recuperando Crimea y esto se resuelve. Esto se resuelve. Entonces, aquello que en el 2014 se dejó pasar, ahora pretende ser una conquista de un nuevo estadio de la invasión y de la guerra. Ya volvemos. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia.
En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Ingrese a nuestra página y amplíe su información. www.hablandoclarocr.com. Hablando Claro. En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando Claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Con un país en sintonía, 8:22 de la mañana, conversamos con el doctor Constantino Urcullo sobre el papel de las potencias en el conflicto y de cara, ojalá, a su solución, que parece por el momento un cerrojo respecto del aumento de la actividad bélica en unos y otros sitios de conflicto, pero terminamos diciendo que, de acuerdo con el señor Zelensky, si se recupera Crimea, pues el conflicto se resuelve, y de acuerdo con Putin, por supuesto, este es el año de ganar la guerra también para ellos. Eso no pasaría, y además el presidente Zelensky dice que visitaría China para conocer más a profundidad este esbozo de plan que está haciendo China, don Constantino. Que además es interesantísimo, ¿verdad? Porque siempre se adelanta y hace unos movimientos de ajedrez impresionantes. Y sale bien bañadito y bien peinadito, sí. China siempre. Sí. No, y claro, pero digo Zelensky, increíble también. No, y eso maneja la estrategia de él. Recuérdese que era actor. Entonces sabe crear el drama y crear narrativas dramáticas. Claro, pero seguir la línea del argumento estratégico político para aparecer en un momento dado en Washington o en Londres o en Bruselas, eso tiene que haber hilos por detrás manejando el asunto, porque ya ahí hay una estrategia, no solamente una puesta en escena, sino una decisión. Es comunicación estratégica. Claro, sí. Pero eso, ahí, así le llaman los militares a eso. Pero ahí tiene que haber mucho apoyo occidental. No, y también, es decir, yo creo que, bueno, Ucrania no habría resistido esta invasión sin el apoyo en armas occidental. Pero hay que recordar una cosa: Ucrania no era uno de los no era uno de los paisecitos del Cáucaso. Armenia, 3 millones, 2 millones, Georgia, no. Es el más grande. 40 millones de habitantes y es más grande que Francia. Son cerca de 500,000 de kilómetros cuadrados. Y además con una base industrial importantísima en el este, donde está la minoría rusa ahí, y luego con las tierras más fértiles de Europa, las tierras negras de Ucrania. Por eso la querían los nazis, porque ahí hay trigo, maíz, toda una serie de cereales. Entonces, yo creo que lo que hay que ponerle atención a lo que sigue, Vilma, es que va a haber negociaciones, pero las negociaciones están directamente relacionadas con el estado de las fuerzas militares en el terreno. Es decir, y no solo y exclusivamente con Crimea, está relacionado con lo que pase en el Donbass y en Lugansk, que son las zonas mineras del este de Ucrania, donde los ucranianos han tenido una contraofensiva muy seria. Y también está el sur, está Kherson en el sur, y lo que están tratando de hacer los ucranianos es cortar esa zona de donde Rusia estableció una comunicación entre las zonas del este minera y el sur de Ucrania con acceso a la península de Crimea. Entonces, lo que van a tratar de hacer ahora que se viene la contraofensiva militar en la primavera es de cortar esa presencia rusa para dejarlos aislados, un bolsón en el este y otro bolsón en el sur.
Y yo creo que ahí, además de la recuperación de los territorios, ¿qué territorios? ¿O qué territorios pueden volver a Ucrania o ser supervisados por la mediación internacional de Naciones Unidas, por ejemplo? Eso es una cosa que se ha podría hablado. darse. ¿Qué garantías se le pueden dar a Ucrania de que va a tener suficiente fuerza para que no la vuelvan a invadir después de haber llegado a ese acuerdo? ¿Qué tanto está dispuesto a aguantar Zelensky y los ucranianos que permanezcan tropas rusas en ciertos sectores de su territorio? ¿Qué tan dispuesto está el señor Putin a aceptar de que se tiene que retirar de ciertas zonas y que eso es una, como dicen los chiquillos, una pelada, entre comillas, en frente a su oposición interna de extrema derecha militarista? En Rusia. En Rusia, ¿verdad? Claro. Don Constantino, esta contraofensiva que usted vislumbra ya para las próximas semanas, ¿sería ya como el final del conflicto armado para empezar a armar este ajedrez de solución a la guerra? Depende cómo termine la contraofensiva rusa, depende si los ucranianos hacen un desarrollo muy fuerte en su contraofensiva. Por eso usted lo que ha visto estas semanas es de que quieren más munición, quieren más armas, etcétera. Sí. Inclusive también otro tema que es importante es qué garantías de seguridad pueden obtener ellos en el mediano plazo. Y yo veía una entrevista que le hacía la semana pasada a este gran comentarista internacional de la televisión norteamericana, Fareed Zakaria, en CNN, y le preguntaban, ¿ustedes les van a dar aviones de combate? Dice, no, dice, ahora estamos hablando de otra cosa, del enfrentamiento militar a cómo está dado. Dice, los aviones de combate se tienen que inscribir, no lo digo exactamente así, pero en el contexto de las garantías que tiene Ucrania en el largo y en el mediano plazo, porque eso es un disuasivo a otra invasión rusa. Entonces, eso es otro elemento de la negociación. ¿Qué garantías le damos a Ucrania? ¿Qué garantías pueden haber en esa negociación de que Occidente no va a estacionar tropas, no va a ingresar a la OTAN, aunque ya Ucrania es candidata a la OTAN, pero Unión Europea. y a la OTAN también. La OTAN. Y a la OTAN. Entonces, es una negociación muy compleja porque son territorios, correlación de fuerzas militares, sí, garantías en el largo plazo, etcétera. La pregunta, doctor Urcullo, es ¿cuál es la llave para abrir ese cerrojo de la negociación? Cuando estas cosas ocurren, muchas veces uno no sabe por dónde están las conversaciones, obviamente, ¿verdad? Porque es una condición que sean privadas, que sean secretas, perdón. Pero ¿cuál es el cerrojo? Apuntando a lo que planteaba Boris, para decir, bueno, ¿en qué momento, qué tan dramática debe ser la situación para que Putin salga? Porque hay que buscarle una salida a Putin. Sí, bueno, es lo que ha dicho el presidente francés, que no hay que humillar a Rusia, ¿verdad? Pero tampoco puede perder Ucrania, dijo. Pero tampoco puede perder Ucrania, ¿verdad? Ahora, todo eso depende, digamos, no hay un elemento único, porque la situación es muy compleja. La situación interna de Rusia es muy importante. La situación interna de la Unión Europea, donde usted tiene dos grandes corrientes. Una, los países que estuvieron bajo la órbita soviética, donde hay gente muy con razón histórica, muy antirrusa, que son los polacos, donde ellos perciben que si cabe Ucrania, ellos son los que siguen. Y, sin embargo, Alemania y Francia son más moderados en cuanto al fin de la guerra. Y añadámosle otro elemento, ya hablamos de China, es que esto va a ocurrir a un año, si hay negociaciones, a un año de las elecciones en los Estados Unidos, donde usted tiene un conflicto entre el presidente Biden y los sectores más radicales y reaccionarios del Partido Republicano, que están diciendo, mire, usted se fue, ahora que fue Biden a Kiev, usted se fue allá y no está preocupado de los problemas internos de nosotros. Entonces, hay aislacionistas en los Estados Unidos que
supongamos que ganen los republicanos las elecciones o que se vea a punto de ganarlas. ¿Qué es lo que van a decir? Primero los problemas nuestros y por qué tenemos que estar gastando 30 billones de dólares en Ucrania. No es la totalidad del Partido Republicano la que está en eso, pero ya usted sabe, todos nosotros sabemos lo que son las elecciones. Si usted, a la gente le importa, en todos los países del mundo, no le importa tanto la política exterior como la política interna. Y si usted logra posicionar que este señor Biden está regalando la plata nuestra en Ucrania, en vez de preocuparse de lo que está pasando en los Estados Unidos, la negociación se hace también muy difícil. Sí, siempre que las cosas se deterioren, porque están en pleno empleo, volvieron a controlar la inflación, en fin, porque la cuestión del dinero, que es la más significativa, les está generando un buen resultado. Digo, a Biden le están saliendo las cosas. Bueno, y hizo una inversión importante con la ley sobre infraestructura. Ahí hay una se la aprobaron. Se la aprobaron los republicanos también. Pero entonces, los electores son crueles en el momento del proceso electoral, entonces ese es un elemento, don Constantino, cierto que lo había olvidado, están en medio de todo esto las elecciones en Estados Unidos. Por eso, en este escenario que usted nos está explicando, don Constantino, ¿cuándo serían los momentos correctos? Porque ya de por sí la Gran Rusia está herida, porque dijo que esta iba a ser una guerra rápida y que iba a recuperar esos territorios rápido, y no ha sido así. Entonces, ¿cuáles son los elementos que deberían agilizar el término del conflicto militar y que esas negociaciones y esas conversaciones que, como bien explica Vilma, están allí subyacentes, sean más evidentes para ponerle la salida fácil a ambos? Y sí, bueno, fácil parece, ¿verdad? Complicadísimo. La salida, sí, la salida pero yo soy pesimista. Yo le quería agregar, si tiene un peso que Vladimir Putin esté advirtiendo, amenazando con la suspensión del tratado nuclear, porque una cosa es que diga que lo suspende y otra cosa que se salga, pero no ha llegado a eso. No, eso, el efecto inmediato es que no pueden inspeccionar las instalaciones nucleares uno y otro, y había suspendido el Tratado de Cielos Abiertos, que significaba que los aviones de una y otra potencia podían vigilar las instalaciones nucleares de los otros. Iba a decir que usted es pesimista, don Constantino. Yo soy muy pesimista, es decir, yo creo que esta es una guerra larga. Lo que he visto es de que podría durar 1 o 2 años más. Porque la realidad es que el factor clave, usted y yo somos pacifistas. A mí me lo decía una amiga china. Dice, es que ustedes son muy pacifistas. Y uno anda buscando fin del conflicto ya. No soportamos ver ni las armas, ni en una imagen. Ni los saludos militares. Tampoco. En golfito. No, es que eso no va con nosotros. Pero acuérdese usted que Europa ha vivido 2 guerras mundiales, que el siglo XIX fue un siglo de guerras de conquista colonial, que Rusia tuvo un pasado imperialista y colonial muy claro en el siglo XIX, donde conquistó todas esas repúblicas, los zares, las repúblicas de Asia Central. Los Estados Unidos tienen barcos en los 7 mares y tienen 700 bases, entonces militares a lo largo de todo el mundo, y han vivido en guerras continuamente, desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora, la guerra de Vietnam, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán. Entonces, el tema está en que... Con la salvedad de que aquí no tiene que poner las víctimas. Claro. Y eso, claro. Claro, y los rusos están tratando de crearles algún conflictico aquí en la zona para mantenerlos distraídos. Yo siempre cito esta frase: durante la crisis de los misiles en Cuba, después de que pasó todo, le preguntaron a Nikita Khrushchev, que era el primer ministro ruso, bueno, pero ¿por qué se fueron a meter ustedes en Cuba y a poner bombas nucleares? Tenían 18 ahí, y había después, he leído un libro reciente sobre eso, había 50,000 tropas rusas en Cuba. Y bueno, y Nikita responde, el primer ministro soviético, dice, es que a los gringos, dice, hay que meterles un puercoespín en los pantalones de vez en cuando. Ese es el distractor, ¿verdad? Ese es el incomodarlos, el hacerle las cosas más difíciles. Ahora Putin lo está haciendo en otro contexto, pero tener armamento y asesores en Venezuela, tener
asesores y sistemas de escucha en Nicaragua. Nicaragua. Volver a restablecer una cierta relación con Cuba. Eso le dice a usted que lo que están diciendo los rusos es, bueno, miren, señores de los Estados Unidos, ustedes nos vienen a atizar el incendio en Ucrania. Nosotros lo podemos atizar en otros lados también. Pero muy curioso porque se da justo en el contexto en el que por primera vez en mucho tiempo Estados Unidos empieza a acercar a Venezuela, se está, digamos, estableciendo un poco sí, exactamente, Nicaragua. Y se está tratando de establecer una cancha para un proceso electoral que ya veremos, ¿verdad? Qué tan limpio será en Venezuela. Y luego con Nicaragua, ¿verdad? Con el otro aliado, Blinken habla del diálogo constructivo, pero saca 222 presos políticos, logra, ¿verdad? En una operación muy exitosa, porque sí, la verdad es que... Pero eso es extirpar la clase política nicaragüense, sacarla de Nicaragua, claro, y no dejar oposición allá. Claro. No terminaron la tarea porque creo que se dejaron la brasa encendida con Monseñor Álvarez y tienen otros. Y ahorita allá, Monseñor Álvarez lo dejan en Peñas Blancas, Vilma. Lo van a sacar a la fuerza. Sí. Lo van a sacar a la fuerza, si no va a ser allá en Honduras, será de este lado, seguramente. Pero bueno, en todo caso, esa distracción de la que usted habla no necesariamente está ubicada tan cerca. Sí, pueden ser otros lugares. Vean, fíjense ustedes quién reacciona en Europa intensamente y abandona, los dos abandonan la neutralidad, Finlandia y Suecia. Y dice ayer en una entrevista que le hace el encargado de la oficina del New York Times en París, Roger Cohen, a un primer ministro o el presidente de Finlandia, dice, es que Finlandia perdió 12% de su territorio con Rusia en la Segunda Guerra Mundial. Y le contesta, no, es que ya nosotros necesitábamos transformar el mar Báltico en un lago de la OTAN, antirruso. O sea, las cosas pueden venir por varios lados. Puede ser por los países bálticos, Lituania, Estonia, eso sería tocar ya directamente a la OTAN y entrar en una guerra mundial, aunque algunos dicen que ya la Tercera Guerra Mundial empezó y que empezó despacio en Ucrania. Podría ser entrarle a Finlandia o a Noruega, que Noruega en cierto sentido es mucho más importante porque Noruega tiene costas sobre el Océano Atlántico y por ahí salen de la base de Murmansk y otras bases los submarinos y los barcos de guerra rusos al Océano Atlántico. Entonces, conflicto y tienen frontera con Noruega. Eso podría ser un conflicto y además la ruta del norte por el Océano Ártico que se ha venido descongelando como consecuencia del cambio climático es una ruta. Es muy atractiva para China porque no tiene que cruzar el Océano Índico y cruzar África. Por Buena Esperanza o cruzar por el Mar Rojo, el Canal de Suez. Es más rápido irse por el norte, por el Mar del Norte. Entonces, hay muchos lugares donde podría estallar conflictos. Ahora, obviamente, ¿qué importancia tiene Nicaragua estratégicamente? Minerales, petróleo, la importancia es la cercanía con los el patio trasero. Sí. El patio trasero. Vilma, vamos al corte, sí, ¿verdad? Estamos con el doctor Constantino Urcullo, porque a mí me gustaría preguntar ahora, don Constantino, el papel que ha tenido Europa y cómo queda Europa en este conflicto cuando vengamos del corte. Ya regresamos. Hablando claro, con Vilma Ibarra, en Colombia. Hablando claro, con Vilma Ibarra, en Colombia.
En Grupo Mutual nos gusta ser parte de su progreso con la solidez y la garantía que busca. Diseñamos diferentes propuestas de ahorro e inversión para que el sueño de su viaje sea una realidad, el cambio de su carro sea un hecho y el esfuerzo de su nuevo negocio sea un éxito. En Grupo Mutual enseñamos las mejores propuestas para invertir y ahorrar con atractivas y competitivas tasas de interés, además de transmitirle esta costumbre a los más jóvenes con las cuentas de ahorro infantil y juvenil. Más información en grupomutual.fi.cr. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Estamos al último segmento con el doctor Constantino Urcullo. Nada más, como Constantino estaba planteando lo que podría estar pasando en el Báltico con Finlandia, Suecia y Noruega, cómo ha jugado Europa y cómo queda Europa en y al final de este conflicto, don Constantino. Bueno, Europa pareciera unificada. Es decir, aquella Europa que Donald Trump quiso dividir o no ayudar o retirarse de Europa, de pronto es una Europa de los 27 de la Unión Europea se le suman 2 en la OTAN. Ucrania pide la admisión a la Unión Europea, y como yo le decía antes a ustedes, hay dos tendencias que no se ven de manera inmediata, pero que están. Una es Polonia, Checoslovaquia, Rumanía. En Rumanía, por ejemplo, hoy en día hay tropas francesas. Los países bálticos, ahí hay tropas alemanas, hay tropas de los Estados Unidos. Esos países que sufrieron la dominación ruso-soviética ¿Tienen temor? Tienen temor y se quieren blindar, y sobre todo los polacos. Y vea usted que Polonia, la República Checa Rumanía. y Hungría. no, Hungría más bien tiene cierta amistad con Putin. Claro, porque ahí hay un autócrata, Sí. hay otro del mismo estilo. Sí, Por eso pregunté a Rumanía. Rumanía, todos esos países saben lo que es que ingrese el ejército rojo. Y que les caiga la bota encima. Y que les caiga la bota encima. Checoslovaquia 68. Yo no me explico todavía enteramente el caso húngaro, porque ellos sufrieron una invasión en el 56. Y Víctor Orbán era feroz antimarxista, pero oye, resulta que ya el régimen ruso no es marxista, sino es un régimen ortodoxo, capitalista de Estado, etc. Entonces, pero en general, los países del este de Europa son países que tienen una actitud dura, pongámoslo así, hacia Rusia. Los alemanes y los franceses, como le decía antes, el presidente Macron dijo, bueno, hagámosle no pongamos a Rusia contra la pared, aunque tuvo que matizar un poco el tema. Los alemanes, a pesar de que deciden remilitarizarse, que eso era algo impensable hace 1 o 2 años, pero van despacito. Por ejemplo, vea lo que costó que entregaran los tanques Leopard a Ucrania. ¿Ah? Lo único que los empujó a hacerlo... Ha costado tanto el manejo de la guerra para Alemania que le costó a la ministra de Defensa. Ha costado mucho. Annalena Baerbock, que es una que viene del Partido Verde. Sí. Y ahí internamente una cosa es el Partido Socialdemócrata, que tiende a ser más pacifista, y la ministra de Defensa, que es de los verdes, que es mucho más agresiva con relación a Rusia. Entonces, Europa... Hasta que ya no está la señora Merkel. Sí. Y está, por ejemplo, el tema de que, aunque se van de la Unión Europea, pero el Reino Unido tiene una actitud mucho más fuerte con relación a Rusia que la que pueden tener franceses y alemanes. Son temas de matiz, pero hay diferencias. Claro. Hay diferencias, y entonces Europa, todos, Biden logró el milagro de que todos se unificaran detrás de la OTAN, pero detrás de esa unificación... Pero ese milagro no lo logró Putin. Sí, claro.
En cierto sentido sí, pero ¿quién fue el que logró que los Estados Unidos bajaran el tono de confrontación con la OTAN? Incuestionable el liderazgo de el señor Biden y su expertise y su Eso es. gran experiencia en el tema internacional, porque bueno, no se puede hablar en política de lo que pudo haber sido y no fue, pero claro, bajo Trump otra cosa hubiera, claro, totalmente. Un desastre, además. Un desastre. Además, amigo de Putin. Sí, un desastre. Sí. Y de Kim Jong-un. No, Sí. o sea, sí, de verdad. No, o sea, los cuando, Estados Unidos... cuando uno piensa en esas elecciones que vienen, don Constantino Urcullo, y la posibilidad de que Donald Trump vuelva a ser el candidato del Partido Republicano y vuelva a arrasar con lo que queda de esa agrupación política en un proceso electoral, a uno se le para el pelo. Ese es un motivo, diría yo, que yo le sugiero para un próximo programa, Claro. Porque ahí se mueven fuerzas importantísimas en los Estados Unidos con relación al tema de Ucrania, pero con relación también al tema de China, donde pareciera que con relación a China hay más consenso entre republicanos y demócratas que con relación al tema de la guerra en Ucrania. De la guerra. Wow, qué fuerte. Sí, vamos a procurar ese enfoque, tanto como el enfoque de lo que está pasando con Corea del Norte y Corea del Sur, ¿verdad? Porque ese es otro foco caliente. Tal vez el tema de la guerra en Ucrania hace palidecer, pero a lo largo de todo este programa, hace palidecer otros conflictos y otros focos calientes del mundo, pero a lo largo de todo este programa nos ha ido quedando claro con el doctor Constantino Urcullo la complejidad, digamos, de cómo esta pedrada en el tablero que hace Vladimir Putin con la invasión a Ucrania mueve todas las piezas, y entonces ahora acomodar ello para que tengamos algo de estabilidad en la geopolítica del mundo parece ser de verdad muy cuesta arriba, y voy entendiendo su escepticismo, doctor Urcullo. Claro, porque son demasiadas piezas que uno no sumaba a esto, don Constantino. Y quién sabe qué otras podrán salir en estos procesos de negociación para la salida. De Ucrania. Pero digamos, con lo que plantea Vilma, creo que hay algo muy importante. Digamos, hay otro gran conflicto en ciernes, que es el tema de Taiwán. Y todo lo que está pasando en Corea del Norte tiene algún tipo de relación con esto, porque usted tiene ahí que, bueno, va a haber, o ya las hubo, maniobras militares de los Estados Unidos con Corea del Sur. Kim Jong-un responde lanzando misiles que pasan encima de Japón. Japón reacciona con relación a eso, y hay algunos que dicen que, bueno, Japón ante esa amenaza podría empezar a pensar en desarrollar el arma nuclear, y los japoneses, recordemos, son como los alemanes, es decir... Están curados de espantos. Están curados de espantos, sí. Pero además han modificado recientemente su constitución que les permite proyectar sus fuerzas de defensa hacia afuera. Y otro ejército poderosísimo mundialmente. Que podría hacerse más poderoso. Tiene un conflicto histórico con la República Popular China. Disputan las islas Senkaku en el Mar del Este de la China. Y después, recientemente, vea cómo se va configurando otro marco ahí. Los Estados Unidos restablecen sus relaciones con Filipinas, y habrá posibilidad de que los barcos militares norteamericanos atraquen más en Filipinas, y ahí hay un conflicto que es sobre las islas del Mar del Sur de la China. Vea usted, Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, Taiwán, República Popular China, los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será por eso que en este conflicto entre Ucrania y Rusia, China pareciera querer presentarse como una potencia no beligerante y confiable? ¿Y está el otro conflicto ahí estructurándose? Mire, ya ha pasado. En 1969 hubo conflicto militar entre la Unión Soviética y la República Popular China. La República Popular China llegó a tener más divisiones, la Rusia soviética llegó a tener más divisiones en el borde con la República Popular China que en Europa. Y Rusia soviética se distanció de la República Popular China y se alió, en cierto sentido,
con los Estados Unidos de Norteamérica. 71, el viaje de Nixon y de Kissinger y la entrevista de ambos con Mao Zedong y con Zhou Enlai. Entonces, esa relación de fuerzas, y eso es una zona conflictiva. Los japoneses invadieron China, ¿ah? Después hubo una guerra en Corea después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, los norteamericanos han formado una alianza, el Quad, con India, con Japón, y con Australia. ¿Ah? Se me va uno, porque es un cuarteto. Y luego la última negociación, que es el AUKUS, donde dejaron de comprar submarinos convencionales franceses por comprar submarinos nucleares los australianos a los norteamericanos. O sea, no es un laguito muy tranquilo el Océano Pacífico en estos momentos, pero bueno, ahí hay toda una serie de factores que hay que examinar con detalle para entenderlo mejor. Eso, ya doña Vilma me había propuesto que habláramos de eso el día de hoy, pero yo le dije, es tan complicado lo ucraniano que no vamos a tener tiempo de meternos en lo de Ucrania, y ya es un programa fuerte ver qué es lo que está pasando en el Indo-Pacífico, en el Pacífico y en el Océano Índico. No aprendimos nada, no aprendimos nada de una pandemia, y estamos de lleno asistiendo al calentamiento de conflictos geopolíticos y de reposicionamientos, además dejando de lado que tenemos la guerra más importante que librar. Es la guerra del cambio climático, Constantino, y estamos todos los actores importantes están distraídos en sus propios juegos con el tema obviamente, el armamentismo y lo que ello implica, porque esto es una movilización inacabable de recursos. Es la guerra de largo plazo esa, la del cambio climático, pero ya está totalmente opacada, y la gente que tenía, pongamos el caso de la ministra de Defensa de Alemania, ¿verdad? Era de los verdes, y hoy día está preocupada más con la guerra y no con la guerra contra el cambio climático. Y yo concluyo con esto, Vilma, lo que asistimos es a un reordenamiento del sistema internacional. Había un sistema internacional que era, en cierto sentido, dirigido, liderado por los Estados Unidos después de la caída de la Unión Soviética, y de pronto ese sistema se fractura profundamente, emergen potencias nuevas como la India, Arabia Saudita, Irán, ¿ah? Y entonces el mundo, yo siempre cito, estoy escribiendo un libro que se llama hay gran desorden sobre los cielos. Es una frase de Mao Zedong. Sí. Y él la puso en el medio del proceso de descolonización de los 60. Y él concluía, hay gran desorden bajo los cielos, la situación es excelente. Yo le agrego un subtítulo a eso, hay gran desorden sobre los cielos, la situación no es excelente. Y además China y la India, don Constantino, potencias tecnológicas, ¿verdad? Que es otro de los aspectos que van a marcar este reordenamiento mundial. Y antagonistas, porque están peleando en Cachemira y en el Himalaya, pero los dos en estos momentos tienen una cercanía con la Rusia putinesca. Y además... Y la Rusia putinesca no se acabará cuando se acabe Putin, porque no. Hay otros muy... Ya dejó sembrado, por eso preguntaba yo si era contextual de Putin o si es algo que ya queda ahí estructurado. Es que ahí hay un imperio que se estructuró hace tres siglos, y eso no va a desaparecer fácilmente. Y una China milenaria. Es que es lo que no logramos nosotros a veces asimilar. Claro. Muchas gracias, caballeros. Muy interesante la lección, doctor Urcullo. Continuará. Gracias, pásenla muy bien, cuídense mucho, hasta mañana. Hablando claro, con Vilma Ibarra en Colombia. Hablando claro. Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, Constru Radio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.